Es como iniciar algo, ¿verdad? Nuevo. Personalmente tengo un sentimiento, una emoción especial cuando empezamos el viaje por un nuevo libro. Así que yo quiero invitarle a que usted vaya abriendo su Biblia o prendiendo su Biblia, ahora que la aprendemos, la Biblia también, para que busque Primera de Tesalonicenses. Es el texto en el que vamos a iniciar hoy. Vamos a estar en todo el primer capítulo. Son apenas 10 versículos que vamos a sacarle todo el provecho posible. Dispongamos nuestro corazón a acercarnos a este libro. Y me gustaría iniciar con eso. Me gustaría comentarles un poquitito de cómo nos vamos a acercar a esta carta que Pablo escribe. Ahorita vamos a ver algunos detalles de cuándo, de el momento en el que se escribe, pero para nosotros es muy importante, como siempre queremos acercarnos a la Biblia, acercarnos con ojos frescos. Puede ser que usted haya leído esta carta en múltiples ocasiones, puede ser que usted la haya estudiado, puede ser que usted haya hecho un análisis profundo de esta carta, tanto la primera como la segunda, pero pídale a Dios ojos frescos. Esa emoción de volver a abrir nuevamente algo nuevo y recibirlo. Pidámosle a Dios también acercarnos con humildad. Que las ideas doctrinales tal vez que tengamos, algunas ideas establecidas, que usted pueda acercarse con humildad a la palabra de Dios. Y la tercera cosa que me gustaría que tuviéramos acá es que siempre pensemos en este texto, nos acerquemos a toda la Biblia también como un espejo. Y en dos áreas como un espejo. Primero en su caminar como seguidor de Jesús, que usted evalúe su caminar como el Señor de Jesús, y obviamente que después de escuchar, de leer y de recibir la palabra de Dios, el Espíritu Santo haga esos cambios en su vida. Pero también que usted, que es parte de esta iglesia, también evalúe y vea lo que estamos haciendo. Esta iglesia es una iglesia ejemplo. Pablo lo pone así, es nuestro último punto de la reflexión de esta mañana. Lo pone como un ejemplo. Una iglesia que, como vamos a ver, tenía poco tiempo de haber sido plantada. Pero, ¿qué tal si oramos? Ponemos este tiempo en las manos del Señor y ahorita vamos a unos detallitos y después le entramos de lleno a estos primeros 10 versículos. Dispongamos nuestro corazón, ¿sí? Padre, damos gracias esta preciosa mañana que nos permites tener este lugar, este espacio, Señor, donde podemos venir libremente, adorarte, exaltarte, Señor. Disponer nuestro corazón a ser instruidos, Señor, por tu palabra, por el poder de tu palabra que es viva y eficaz. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley, Padre. Que ella sea luz a mi caminar, me transforme. Que ella, que es semilla poderosa, mi corazón sea un corazón de tierra fértil, en donde de ahí un árbol plantado junto a las aguas, su hoja no cae, que da fruto a su tiempo, Señor, pueda salir, Padre, en medio de este mundo quebrantado. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén. Y amén. He titulado a esta enseñanza Fe, Amor y Esperanza, y es un poco de lo que vemos en este primer capítulo. Pero creo que es importante primero ubicarnos en a quién le escribe esta carta a Pablo. Pablo le escribe esta carta a esa iglesia que está ubicada en Tesalónica. Para el tiempo en que esta carta es escrita, esta era una ciudad considerada grande e importante, con una población de aproximadamente 200,000 habitantes. Hacía que fuera un lugar considerado grande. Tenía características de ser un puerto comercial importante y un punto estratégico en temas de guerra y de ejército. Es una de las ciudades que a la fecha, inclusive, esta ciudad todavía existe. Solamente está en la actual Grecia y solamente se le cambió el nombre un poquitito. Ahorita es conocido como Tesaloniki.
¿verdad? Para que suene griego, para los que hablamos griego, ¿verdad? ¿Cómo inicia esta iglesia en Tesalónica? Puedes ir a Hechos capítulo 17 y ver cómo Pablo llega a este lugar después de estar en Filipos y planta esta iglesia. Interesantemente, Pablo estuvo únicamente 3 semanas ahí. Y eso me llama mucho la atención. Solo 3 semanas para plantar una iglesia. Y eso implica, como Pablo lo hacía tradicionalmente, dejar ancianos, dejar líderes, dejar personas que se encargaran de la iglesia. Y personas que recién habían conocido a Jesús, habían recibido el evangelio. Y me pone a reflexionar en cosas interesantes. A veces nos preguntan las personas, bueno, pastor, ¿cuál es el tiempo para que yo empiece a servir a Dios y empiece a poner mis dones? Y yo, desde el momento en que Cristo conquista su corazón, usted ya le tiene que servir. Ya. Obviamente necesitas crecer en tu salvación. Obviamente Pablo también le dice a Timoteo, no te apresures en ponerle las manos, en nombrar a las personas, pero usted en el momento en que viene a ser ciudadano del reino de los cielos, usted automáticamente ya está comisionado para ir y llevar fruto, un fruto de abundancia y ser testigo de lo que Cristo está haciendo en usted hizo en usted y está haciendo y va a continuar haciendo en cada uno de nosotros. Imagínense, 3 semanas nada más. Es más, cuando Pablo llega a Tesalónica, eso está en Hechos capítulo 17, versículo 6, las personas de la sinagoga que los ven llegar dicen, hey, aquí están llegando estos que han trastornado al mundo entero. Imagínense el poder del evangelio que estaba trastornando. En inglés la frase la podríamos traducir como que le dieron vuelta al mundo. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que hace el mensaje del evangelio de Jesucristo. Transforma vidas al punto que damos vuelta. Es más, la palabra arrepentimiento la podríamos traducir así: cuando yo me arrepiento, yo voy caminando a un lado y me arrepiento y decido dar vuelta completamente y caminar hacia el mensaje de Jesucristo y lo que Él hizo en mí. Y bueno, esta iglesia joven, pero que inmediatamente enfrentó una persecución sumamente fuerte. Y también al ver esta carta como un espejo, mientras que usted y yo la leemos, mientras que usted y yo la observamos, ¿cómo sería su vida cristiana en esta era que vivimos del consumismo y del clientelismo, si esa palabra entra, de iglesia en donde yo vengo a que me den un servicio? Y si el servicio no es de la calidad que yo espero, ¿verdad? Como un hotel o como un restaurante, pongo una queja con la administración, espero que me devuelvan mi ofrenda, ¿verdad? Que haya un reembolso, si es que di. Y me voy a otro lugar donde me den un mejor servicio. Pero esta iglesia inició y de inmediato persecución. Y no fue persecución de que llegaban y protestaban fuera de la iglesia, no, era azotes, cárcel, persecución de la de verdad y posibilidad de muerte. Pablo escribe esta carta con el propósito de animar a las personas. Envía a Timoteo para que haga una evaluación. Timoteo trae un reporte increíble y Pablo les escribe esta carta. Les escribe para animarlos a vivir conforme lo que el Señor les ha indicado. También es una defensa de fe. La iglesia estaba siendo atacada por diferentes ideologías, filosofías, también la religiosidad de esos tiempos. Y Pablo les escribe esta carta para reafirmar sus corazones y tengan la seguridad de que el mensaje de Cristo es verdadero y poderoso. También lo hace para aclarar algunas cosas con respecto al credo. La iglesia estaba preocupada. ¿Qué pasaba con aquellos que morían en el día final? Esta carta es probablemente
la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Es decir, es probablemente la primera carta, la carta más antigua, por decirlo así, que tenemos en el Nuevo Testamento. Y mientras que vamos avanzando también a leer esta carta, ponga atención al tono. Ponga atención al tono. Es como un papá orgulloso de sus hijos. Es como un papá que recibe buenas noticias. Siempre me ponía nervioso cuando llamaban del colegio a mis papás. Y yo decía, ¿qué noticias van a recibir? ¿Qué le irán a decir? Y pues la mayoría de las veces no eran como muy allá, pero una vez fueron muy buenas. Y escuchar a y hacer que mis papás estuvieran orgullosos de mí era importante. Así que mientras que vamos avanzando, ve al tono y vamos viéndonos como en un espejo. Nuevamente he titulado a esta enseñanza Fe, Amor y Esperanza, y después de esta introducción, que espero que les haya aclarado algo, no más bien enredado, vamos de lleno al texto de esta mañana. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, por si quieres cambiar tu dispositivo, tu versión ahí, y también lo vamos a tener en esa versión en las pantallas. Versículo 1 de Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Así que aquí vemos que es Pablo el que, junto con Silvano, que es también un nombre de Silas, que es el que acompaña a Pablo en este segundo viaje misionero, y también con este joven pastor, que probablemente es el que trae llamado Timoteo, que es el que trae el reporte de lo que está sucediendo a esta iglesia en Tesalónica. Entendemos también que Timoteo termina siendo el pastor de la iglesia en Éfeso. Escriben esta carta y me llama mucho la atención esto. Dice, ojo lo que dice. No sé si notó este detalle de dónde está la iglesia. Sí, la iglesia está ubicada en Tesalónica, pero está en Dios. Está en el Señor. Esta iglesia está ubicada en Santana, pero su seguridad está en Dios. Está en el Señor. Y quiero reflexionar un poquitito con esto, porque hay mucho. Recientemente a mí yo trato de evitar, porque soy como un poco ácido a veces y medio amargado también y criticón y todas las postalitas. Yo sería mal influencer, ¿verdad? Yo sería un pésimo influencer porque andaría criticando a todo el mundo. Llegaría a un restaurante, no me gustó esto, no sé qué. Y bueno, en la actualidad, todo lo que sucedió alrededor de las Olimpiadas, todo lo que sucedió alrededor de esto, y boicoteemos acá y no sé qué. Y bueno, respeto las posiciones de las diferentes personas. Siempre he pensado que nadie va a ver mi reclamo en Instagram o en redes sociales y va a decir, sí, claro, estoy de acuerdo, ¿verdad? Todo el mundo va a buscar pelear. Para eso es que buscan postear cosas, para generar controversia y pelear. Pero obviamente todo el mundo reaccionó a lo que sucedió. Yo sí compartí algo de una persona que creo que dio en punto sobre esto. Y es que, primero, esto debería de ponernos tristes, y tristes en el sentido de cuántas personas están sin Cristo. Y ese debería ser lo que nos impulse. Y segundo, no nos deberíamos de sentir amenazados o preocupados o lo que sea por todo lo que sucede en este mundo, porque estamos en Dios, estamos en Cristo. Y esto incluye en medio de las tribulaciones. Estar en Cristo, estar en Dios, no significa que no nos va a pasar nada, que vamos a estar ahí en una burbuja y protegidos y no vamos a recibir persecución o dolor o que la enfermedad y la muerte y las cosas duras de este mundo caído no nos vayan a tocar. No significa eso. Vamos a pasar cosas difíciles. Hablando de promesas, Jesús les dio una promesa muy clara a los discípulos. En este mundo van a tener aflicción. Pero inmediatamente, ¿qué les dice? Pero anime su corazón,
porque yo he vencido al mundo. Usted y yo y esta iglesia, al ver esto, recordemos que estamos en Cristo. Y esta iglesia, en nuestro primer punto para reflexionar, recibe el mensaje de Jesucristo con palabras y poder. Y podemos ver claramente cómo lo hacen. Versículo 2, acompáñenme y lo leemos. Dice, leemos del 2 al 3, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios, teniéndolos presente delante de nuestro Dios y Padre, ojo, teniendo presente su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señales de un cristiano maduro, de un cristiano firme, de una iglesia firme, las vemos aquí. Estas tres cosas: fe, esperanza y amor. Pablo les dice, hey, nosotros hemos visto, es decir, sabemos que ustedes tienen, dice, esta obra de fe. A Jesús se le acercaron este grupo de personas, está en Juan capítulo 6, versículo 28, y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús se devolvió y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado. Que crean en el que a Él ha enviado. Sencillo. Obras de fe. Muchas veces pensamos que para poder tener el favor de Dios, para poder mostrar nuestra fe, tenemos que tener un montón de obras así perfectas, esfuerzos humanos para poder presentarnos delante de Dios, o para poder obtener el favor de Dios, o por tal vez que se note mi madurez. Y no, nada de eso funciona si no tengo la obra más importante. Y lo que leo aquí es la única obra necesaria para que mi relación con Dios esté correcta, y es creer en Jesucristo. No es esta lista extensa que la religiosidad da de las obras que yo tengo que hacer para fe. No, Jesús les dice creer en Jesucristo. Todo lo demás es un resultado. Todas las demás obras que yo hago es resultado de creer en Jesucristo. Y creo que nuevamente hemos comercializado tanto esto, pero tanto. Estaba por trabajo esta última semana y fui al estado de Texas, específicamente en San Antonio, y estábamos en una conferencia y me sorprendió muchísimo lo que sucedió, porque he ido a otras conferencias de trabajo y no sucedió lo que sucedió ahí. Es que de repente iba a iniciar la conferencia, sube este señor y este señor dice, bueno, antes de iniciar la conferencia vamos a hacer una oración. Y yo, yo saco mi Biblia, les pido una oportunidad para predicar, ¿verdad? Y el chaval hace una oración linda, ¿verdad? Linda. Entonces yo digo, estaré, pero ¿qué es esta belleza? Es decir, un montón de panderetas alrededor mío acá, ¿verdad? Y después me di cuenta que no. Pero me llamó mucho la atención porque era un requisito. Era algo para el momento. Era como ese espacio pequeño, esa obra para darle un espacio a Dios, porque hay que darle, es tradición, es religiosidad, es tradición, es lo que hace ese sector político, ese sector, etcétera. Y no sorprendernos. Sí, tuve una experiencia muy bonita con otro señor en donde nos maravillamos de la obra de Cristo. Pero hemos comercializado esto. Lo hemos puesto como algo
así. Ahora cantábamos, la muerte venciste, el velo rasgado fue. Él gritó en la cruz del Calvario. Listo. Consumado es. Y esto debería sorprendernos todas las mañanas. Ayer estábamos en la noche y estamos mi esposa y yo poniéndonos al día con la serie de Chosen, que si usted es cristiano, véala si quiere, si no, pues, pero es una serie lindísima. Lindísima. Y hay una escena en donde Jesús está bajando a Jerusalén. Es la escena, están replicando la escena donde Jesús sana a este paralítico desde nacimiento y Jesús viene entrando a Jerusalén y pasa por un punto de chequeo de los romanos. Y esto históricamente es correcto. Habían puntos de chequeo de los romanos y probablemente para ese momento, como la crucifixión era algo que sucedía constantemente, probablemente Jesús vio personas siendo crucificadas o estando en la cruz. Y la escena pone ese momento donde Jesús va entrando a Jerusalén y vuelve a ver las cruces. Y él mismo dice, pronto voy a estar ahí. Y yo me quedé en ese espacio y yo dije, Dios mío, no puedo. Es decir, lo que quiero decir con esto, familia, esto no puede ser la cadenita que usted anda ahí, o el stickercito en la computadora, o en el teléfono, o en el carro. Cuidado con los del carro, ¿verdad? Ya Emma nos advirtió. Esto tiene que ser algo que todos los días golpee mi alma y mi corazón. Nosotros merecíamos la muerte eterna sin Cristo. Y Él vino a este mundo a pagar su deuda y mi deuda impagable. Y esa es la obra de fe que la iglesia en Tesalónica permanecía. Después dice, su trabajo de amor. Cuando te das cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por vos y reaccionas a ese mensaje en creer en Él, el trabajo en amor está constante. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14, el amor de Cristo nos obliga. Es el amor que Él ha derramado en mí, que yo por eso reacciono en amor para servirle y para trabajar por Él. Esto cambia todas las cosas. Usted acá no es un voluntario en esta iglesia. Usted acá no está apartando, no sé, un ratito de la semana para venir y ayudarle al pastor y para, no sé, porque pobrecitos hay tanto trabajo y voy a ir a sacrificarme. No, usted está haciendo una obra de amor. Usted está sirviendo a aquel que le salvó. Y la manera en que usted se relaciona con sus hermanos y cuida a sus hermanos es de la misma manera. Leí la historia de este lugar en los Estados Unidos que se llama Boys Town. Fue fundado en los 1917 por ahí. Y se convirtió en un lugar donde niños refugiados en las diferentes guerras llegaban y los recibían. Este niño llega a este hogar, pero llega cargando a otro niño que era mucho más grande que él. Lo tiene en su espalda, entra al lugar, el señor que lo recibe y les dice, uy, niño, esta debe ser una carga pesada para usted. Y el niño se vuelve y dice, ninguna carga pesada, él es mi hermano. Cuando nos relacionamos los unos a los otros como hermanos en Cristo, no es carga pesada, somos hermanos. Cuando mi hermano está sufriendo y yo voy a llorar con él, no es una carga. No es mi hermano. Cuando la enfermedad toca la puerta, cuando el dolor, cuando la crisis financiera, cuando la crisis emocional, cuando el pecado golpea a una familia, no es alguien para descartar. No, es mi hermano. Y yo voy a ir y luchar con él y por él. Después dice,
Y la tercera característica, firmeza en su esperanza. La palabra firmeza también podríamos traducirla como paciencia de que Cristo va a volver. Y esta es otra realidad que tenemos que tener presente todos los días. Pablo dice en 1 Corintios 15, 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Ojo eso. Sí, no es menor cosa. Es que un día vamos a estar con Cristo en la eternidad. Vamos a estar con Él. Pablo va a hablar más de esto. De que un día Él va a venir. Y aquellos que partieron antes van a estar con nosotros. Y vamos a estar con Él por siempre y para siempre. Por toda la eternidad con Él. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber angustia. Vamos a estar con Él por siempre. En el cielo con Él. Esto no es un tema ilusorio o una posibilidad o algo que la estadística dice, bueno, puede ser que suceda, puede ser que no. Eso es una realidad del seguidor de Cristo. De que anhelamos estar con Él en la eternidad. Y entonces esto cambia todo como yo vivo hoy. Estas tres cosas deberían de cambiar, transformarnos hoy, y vamos a ver el resultado de esa transformación al final de nuestra enseñanza. Debería transformar toda la manera en que vivimos. Creyendo en Jesucristo, trabajando en amor por Él y firmes en la esperanza. Versículo 4 dice, y sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el espíritu y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Esto me habla de una evidencia. Sí, el tema de que no sea solo con palabras, ojo, las palabras son importantes. Necesitamos conocer, necesitamos ser instruidos, pero necesitamos reaccionar. Y se reacciona con el poder del Espíritu. Ahora, usted escucha esa palabra y yo quiero recordar un momento que es reaccionar en poder. En Hechos capítulo 1 lo vimos, ¿recuerdan? Que vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y para qué es ese poder? Para ir a un lugar, escuchar la música, que mis sentimientos se toquen, tal vez llorar, llegar y sentirme ministrado y después salir y ser la misma persona. No, ese poder que los primeros discípulos recibieron, que estaban en el aposento alto, era para que fueran testigos. Era para que fueran testigos. Como cristianos nuevamente, en esta era en la que vivimos, en que nos encantan los juegos artificiales y andamos buscando lo sobrenatural y lo milagroso y lo aquí y lo poderoso, ¿verdad? Utilizamos hasta esa palabra, lo poderoso. Pero lo poderoso es uno que estaba muerto espiritualmente y que ahora está vivo en Cristo. Y que va y lleva el mensaje de Jesucristo a más personas. Ese es el poder. Y es en medio de ese poder, siendo testigos de Jesucristo, que vemos los milagros, que vemos las cosas sobrenaturales, que vemos esa transformación en las personas. El Espíritu Santo nos fue dado no para que tengamos una experiencia de domingo. Yo vengo para una experiencia de domingo, para que el Espíritu Santo me dé una experiencia y me ministre, y salgo y el lunes y soy la misma persona, con los mismos hábitos, con las mismas actitudes. Y no soy ese testigo que se
Despierta el lunes después de estar con los hermanos, celebrando. Por eso le decimos cada domingo acá celebración. Y ser nutridos de la palabra de Dios. Y yo despertarme todas las mañanas y decir, Señor, yo quiero ser tu testigo. Tú eres mi capitán, yo soy tu siervo, yo quiero ser tu testigo. Y ahí es donde vamos a experimentar el verdadero poder. El poder del seguidor de Jesucristo es en movimiento. Se da en acción, no sentado en su sillón, echándose 80 series de Netflix, pensando que ahorita me llega la revelación, ahorita me llega la palabra. Lo que le puede llegar es un dolor de la ciática de estar sentado. Es en acción. Y usted después dice, tal vez usted está diciendo, no, James, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, un momento duro. Un momento difícil, estoy lesionado espiritualmente, estoy pasando por momentos difíciles. En una guerra, escuche esto, en una guerra, y estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Todo lo que sucede a nuestro alrededor es una guerra espiritual. En una guerra, los heridos van al campo también. Se ponen su parchecito y continúan la batalla. Y Él es en la acción en donde encuentro sanidad. Usted está pasando un mal momento, busque servir a un hermano que está pasando la peor. Y va a darse cuenta cómo usted se sana más rápidamente. Usted está pasando un momento financiero duro. Busque a otro que está pasando un financiero duro. Están los dos sin trabajos, acompáñense. Llévense las cargas los unos a los otros. Caminen juntos y vamos a encontrar verdadera sanidad. Segundo pensamiento de esta mañana. Esta iglesia que vivía en fe, en amor, en esperanza, también se convierte en un ejemplo para todos. Versículos 6 al 8 dice así: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Por favor, subraye eso en su Biblia. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Esto es hermoso. Esto me encanta. Pero me encanta por esto. Es decir, Pablo llega a Tesalónica. En Hechos 17 está. Entra a una sinagoga, para variar empieza una discusión. Y bueno, unos creen y nace la iglesia. Y Pablo agarra 3 semanas de entrenamiento rápido para dejar plantada esta iglesia. Chicos, verás que creo que hay algo prendido porque cada vez que camino algo suena por aquello ahí en el sonido. Y ahorita empiezo a pegar brincos y se va a poner esto poderoso. Entonces, ¿para qué? Y Pablo está ahí. Y todos reciben el mensaje. Empiezan a compartirle a todos los demás. E inmediatamente empieza la persecución. Si los agarraran del pelo y los metían a la cárcel. Si, nuevamente, ¿cómo sería el inicio de una iglesia en nuestra actualidad? Aquí, en este lado del mundo. Si la primera semana que entran, llegan y los encarcelan a todos, ¿cómo sería? ¿Usted volvería a esa iglesia? Usted diría, ofrecemos un buen ambiente en esta iglesia. Encarcelamiento seguro. Pero note la diferencia. No significa que no la pasaron difícil. No significa que no lloraron y se sintieron abrumados. Note la diferencia. ¿Notaron ahí cuál es la diferencia?
lo recibieron con el gozo que queda. El buen ambiente, la buena música, la excelente predicación. No, el gozo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y no solamente eso, es que esto es lo que me encanta. Porque la iglesia pudo haberse quedado ahí, la iglesia en Tesalónica, no hombre, vamos, echemos para adelante. No, fueron más allá. Tanto así que fueron ejemplo para otras iglesias. Que usted y yo seamos ejemplo para nuestros hermanos. Que seamos ejemplos para otras iglesias. Es muy interesante porque también vivimos en el momento de, ¿a dónde vas vos? ¿A qué iglesia vas? ¿Quién es el pastor? ¿Es profeta? ¿Es apóstol? ¿Qué categoría está? ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué andamos? Es decir, es como un tema también raro. Mile y yo apreciamos muchísimo cuando alguien se sienta con nosotros que ha estado en nuestra iglesia y que nos dice: hey, el Señor me está llamando a otro lugar. De aquí, de Semilla, han salido pastores de otras iglesias y que no son, digamos, no tienen el nombre de Semilla, están pastoreando en otro lugar. Y eso me encanta. Podríamos ponernos muy exclusivos, ¿verdad? Nos hace falta ponerle la R en el logo de Semilla por aquello de que alguien nos los copie. Ser ejemplo. No somos marca registrada. Somos todos de la misma familia del reino de los cielos. Que su vida, mi vida y esta iglesia sea ejemplo para la extensión del reino. Para la extensión del reino de los cielos. Y finalmente, versículos 9 y 10. Esta iglesia que vive llena en fe, llena de amor en el trabajo y llena de esperanza en Cristo, muestra una verdadera transformación. Versículos 9 al 10 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Y aquí viene la transformación. Y de cómo se convirtieron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo se ve ese fe, amor y esperanza? Aquí está la transformación. La fe es que esa obra de creer, esa obra de fe, es que me convierto de los ídolos, dejo los ídolos y me convierto a Dios. En el contexto en que esto está escrito, había ídolos para todo. Ídolos de todo, le oraban a todos, eran en la Grecia de ese momento, la opción, la variedad de dioses estaba a la orden del día. Y esta iglesia en Tesalónica dejó los ídolos y se convirtió al Dios verdadero. Ahí es donde está la transformación. Nuevamente, la obra la hace Jesucristo cuando yo creo en Él. Pero hoy es un buen momento para evaluarnos en qué ídolos estamos teniendo. Y si es momento de convertirte de los ídolos. Puede ser que tu ídolo sea conocimiento. Puede ser que tu ídolo sea fama, sea posición. Es que yo sí conozco, es que si yo tengo influencia. Puede ser que el ídolo, uno de los ídolos más terribles de nuestros tiempos, es el dinero. Puede ser que necesitas convertirte y dejar esos ídolos. Y que el Dios dinero no sea lo que controle todo. Es muy interesante, ¿verdad? Esto, si hay plata y
para estar feliz, dice la gente. Pero entre más tengo, más quiero. La medida de mi felicidad es simplemente un poco más. Tengo un poquitito más. Y después dice ahí, ojo el resultado. Me encanta que vienen de la mano. Esta transformación viene de la mano. Es, dejo los ídolos y sirvo. Si no es, dejo los ídolos y bueno, ahora voy a empezar a desarrollar esta relación con Dios. No, la iglesia en Tesalónica y la iglesia en el Nuevo Testamento se convertía a Cristo y le servía. Reaccionaba en vivir una vida de total devoción y de servicio a nuestro Señor. Y esta iglesia es un ejemplo claro y creo que es una llamada de atención para todos nosotros. La transformación está ahí, en ir y hacer ese trabajo de amor, y que lo que nos impulsa y lo que nos anima y lo que nos llena es que un día vamos a esperar. Mientras que esperamos, vamos a ver a nuestro Señor venir en los cielos. Firmes en la esperanza. Charles Spurgeon dice sobre esto, en su comentario dice esto, dice, esta es una gran marca de gracia. Cuando un cristiano espera que su Señor regrese y vive como uno que lo espera a cada momento. Si usted se enterara de que esta noche que el Señor vendrá antes de que la celebración termine, ¿en qué estado del corazón debemos sentarnos en estas sillas? En ese estado del corazón debemos estar. Imagínense que ya sabemos que hoy viene Cristo. Hoy en la noche. ¿Cómo estaría usted? ¿En qué estado estaría su corazón? Creo que así es como deberíamos de estar todos los días.